Aquí estamos en la ciudad de Gunma, en Takasaki, en una zona que se llama Oyamaue. Y podemos ver aquí que hay un camino que va subiendo la montaña. A mitad de camino hay un monolito y en la parte de arriba de la montaña hay un castillo. Y estas piedras conmemoran al castillo de esta zona. En la parte de aquí nos indica que arriba está el castillo y también está un monolito que es el monolito más antiguo que se ha encontrado vertical, que nunca se ha movido de su sitio y fue hecho por un monje en recuerdo a su madre que falleció en el año 680. Y uno tiene que subir estas escaleras y una vez que en la parte de arriba podemos ver que hay una parte circular. Esa es la tumba donde estuvo la madre del monje y estaba la estela, el monolito de piedra. Y subiendo de ahí más o menos unos 10 minutos más, o tal vez un poquito más, unos 15 minutos, está el castillo de esta zona. Estamos aquí en Takasaki, en una montaña que se llama Takayama, y esta pequeña loma es artificial, a pesar de que estamos en una montaña. Esta loma es de la época Kofun. La época Kofun es más o menos del año 600 y esta tumba es del año 680. En Japón, esta es dentro de la tumba se han encontrado unas inscripciones que es una estela, se podría decir, como una roca que está erguida, con unas inscripciones que fueron hechas por un monje que vivía aquí y fue en conmemoración a su madre que falleció en esa época. Aquí estoy en la parte de arriba de la montaña. Antiguamente aquí había un castillo, no queda realmente nada, pero una de las cosas que uno tiene que saber aquí en Japón, estos castillos, por ejemplo, en este caso, aquí en la parte de abajo, todo es, digamos que es ya la punta de la montaña. ¿Y por qué no queda nada? Muchos tenemos la idea de los castillos japoneses, esa con los techos medios inclinados, ¿no? Y en la punta de una montaña. Esos castillos son relativamente, digamos, nuevos. Los castillos que ya no queda nada es porque es de una época antes que ingresaran los europeos trayendo las armas de fuego. Entonces, como no había una necesidad de protegerse sobre las armas de fuego, antiguamente los castillos eran de madera. Y entonces, ya después de, digamos, casi 1000 años después, ya no quedan los castillos. Pero antiguamente los shogunatos, se podría decir el ejército japonés, tenía los castillos normalmente en la punta de las montañas o en sitios estratégicos para poder ver. Aquí, digamos que los árboles han crecido, pero supongo que hace 1000 años atrás, todo esto los habrían cortado los árboles o los árboles eran más pequeños y podían ver todo el panorama. De aquí estamos ya cerca a Takasaki, que es una ciudad relativamente grande, y este es un castillo que aún se conserva como, digamos, en la UNESCO, en la parte de abajo, está ese pequeño cementerio y un poco más abajo tenemos un cementerio budista. Así que las personas que quieren venir aquí, es una caminata no muy grande, digamos del estacionamiento hasta aquí. Lo podemos hacer en una media hora. Después vamos a ver en el mapa a cuántos metros estamos.